Bienvenidos a Monster News, nuevo setup, nueva casa, nuevo todo. Ya haré un setup tour pero en Instagram, aquí no. Bueno, hoy vamos a repasar lo que son los Ryzen 9000, lo que estamos esperando para escritorio, para darnos un poco una idea si merecen o no merecen la pena. Además también, por supuesto, todo lo que se viene de portátil, y ahí tenemos batalla. Una batalla más o menos inesperada pero que se viene fuerte. Intel Luna Lake y Strix Point. Eso va a ser lucha de titanes. Empezamos. Los próximos minutos de nuestras vidas está patrocinados por GVG Mall. GVGMall.com es una web donde puedes encontrar claves de juegos, programas tipo Office. Yo, por ejemplo, compré el Windows 10, Windows 11, pero no te olvides que estas serían las versiones OEM. Quiere decir que estas claves se atarían al hardware del PC. A diferencia de las otras claves, no lo ataríamos al usuario. Acordate que con el código Monster puedes tener hasta un 25% de descuento. Una vez que compramos la clave, acá tenemos el número de pedido y la clave. Copiamos la clave, vamos a inicio, configuración, agregamos la clave y listo, activado. Abajo te dejo los enlaces de todo, echale un vistazo que siempre hay algún descuento, pero además añadile Monster para tener un 25% extra de descuento. Y ahora seguimos, pero antes... Gracias, GVG Mall. Bueno, la primera noticia vamos a hablar de lo que ya habló AMD, que es un punto interesante pero que ya se está confirmando un poco con benchmark. Las pruebas de caché de AMD Ryzen 5 9600X, AIDA 64, confirman un mayor ancho de banda L1 y L2. Aquí estamos hablando de las memorias caché. Bueno, esto ya lo había comentado AMD, que había hecho una mejor optimización en cuanto a las latencias de la caché. Y por lo visto tenía razón. Y como dice el artículo, si bien la nueva arquitectura no trae cambios importantes en el número de núcleos o en la velocidad de reloj, AMD afirma haber aumentado el rendimiento de núcleo de la CPU debido al doble ancho de banda de las instrucciones y datos registrados en L2 y L1. Todavía no se sabe cuándo AMD levantará el embargo para las revisiones de los Ryzen 9000, pero está claro que las muestras de ingeniería estaban disponibles para varias entidades incluso antes de que se hiciera oficial la nueva serie. Estas muestras ahora se están utilizando para pruebas mientras se pulen nuevas actualizaciones de BIOS para las placas bases de la serie 600 existentes y las próximas series 800. Y aquí es donde tenemos el ejemplo de Ryzen 5 9600X de 6 núcleos, que actualmente este sería el menos potente de toda la línea 9000, pero que contaría con una frecuencia base de 3,9 GHz y un boost de hasta 5,4. En cuanto a memoria caché, vendría equipado con 384 KB L1, 6 MB L2 y 32 MB L3 caché. Y vemos la comparativa entre Ryzen 5 7600X y Ryzen 5 9600X, tanto en L1 como en L2 caché. El rendimiento en caché L1 del Ryzen 9 9600X muestra una ventaja visible sobre el Ryzen 5 7600X. La velocidad de lectura es aproximadamente un 85% mayor y la velocidad de escritura un 83%. E incluso la velocidad de copia también es aproximadamente un 83% mayor. Si bien esto tiene un 14% más de latencia con respecto al 7600, evidentemente compensa con la cantidad que se está transfiriendo. En cuanto a la caché L2, también supera significativamente al Ryzen 5 7600, prácticamente con los mismos resultados. En cuanto a las pruebas de CPU-Z, ambos procesadores funcionan casi de manera idéntica, con un ligero aumento en rendimiento en cuanto a mononúcleo. Pero claro, como destaca el artículo, ya que se trata de una muestra de ingeniería, esto podría variar. Aquí vemos las tablas comparativas y vemos que prácticamente sería lo mismo. Pero sí habría que tener en cuenta que el 7600X tendría un boost mayor, serían 105 vatios, y el 9600X 65, cosa muy importante a tener en cuenta. Si hablamos de caché, ya tendríamos que irnos al 3D caché, que sería el buque insignia, digamos, el no va más en cuanto a gaming. Y de eso también tenemos información, porque por otro lado, AMD confirma que Ryzen 7000X 3D seguirá siendo el de mejor rendimiento en juegos antes de lanzar la serie 9000. Bueno, acá lo que nos viene a confirmar que, bueno, todavía, si a día de hoy, si ya tenés que comprar algo que sea lo mejor en gaming, de momento tenemos el 7800X 3D, que dicho sea de paso, está a 380 euros, una cosa así, en PC Componentes. No está mal de precio ahora. Según Don Jane, AMD confirma que la diferencia será menor de lo esperado, pero la CPU X3D de la generación actual será más rápida. Claro, esto comparado con un 9700X,
que sería la versión no 3D de la serie 9000. Claro, acá la gracia es el caché, no es la frecuencia ni es las instrucciones por ciclo. Como dice el artículo, quizás es por eso que se rumorea que AMD lanzará su serie Ryzen 9000 X3D mucho antes de lo esperado. Los últimos rumores sugieren que las nuevas CPU de escritorio X3D podrán llegar a finales del tercer trimestre, incluso antes que Intel Core Ultra 200, Arrow Lake. Bueno, luego nos aclaran que el Ryzen 7800 X3D tiene un mejor rendimiento que por ejemplo el Intel i9 o un rendimiento similar, pero con muchísimo menor consumo. AMD confirmó a Tom's Hardware durante la entrevista después de la conferencia magistral de Computex que los Ryzen 7000 X3D seguirán siendo más rápidos en juegos. Al menos esto se aplica al 7800 X3D, en comparación de los 9700X, lo que acabamos de comentar, que a día de hoy ya, si querés comprar el mejor procesador para juegos, probablemente siga siendo el 7800 X3D y no esta nueva línea que va a salir en julio. También se rumorea que los futuros X3D van a tener algunos cambios distintos y nos ponen diferenciadores interesantes. ¿Qué significa esto? No lo sé. Esto podría ser mayor caché o cualquier otra cosa. Y finalmente abajo tenemos toda la línea nueva y los X3D de pasada generación. Todavía no se tiene muy claro cuándo van a salir estos X3D, entonces yo no sé si decirte, ahora si ya me tengo que comprar un procesador, ¿cuál elegir? No lo sé. Yo me esperaría que salga la nueva generación de X3D, porque por lo visto no va a tardar tanto. Los rumores sugieren que AMD Ryzen 9000 X3D se lanzará antes de lo esperado. Estos son rumores, pero según Club 386, AMD Ryzen 9000 X3D será lanzado en septiembre, y con esto nos daría a entender que adelantarían por lo menos 2 meses de lo que sería normal que lancen estos X3D. Después el artículo sigue dando vueltas, y finalmente nos comentan que es posible que haya una confusión entre lanzamiento y anuncio, pero claro, este Club 386 menciona explícitamente lanzamiento, así que habrá que tomarlos con pinzas, pero estar atento. Y abajo del todo nos ponen un poco cómo fueron los pasados lanzamientos, el 5800 X3D, con respecto a la línea no 3D. Y finalmente el artículo nos termina aclarando de que, tiene lógica todo esto por lo que comentamos antes. Además, para poder entrar a competir con Arrow Lake, que sería la nueva generación de Intel para escritorio. Core Ultra 200 Lunar Lake se lanzará en septiembre. Arrow Lake para computadoras de escritorio en octubre. Estos son rumores, pero ya sabemos que va a ser para final de año. No sabemos cuándo, pero sabemos que para final de año. Según los tabloides, Intel Core Ultra 200V Lunar Lake se lanzará entre el 17 y el 24 de septiembre. No nos dan una fecha exacta, pero más o menos se calcula eso. Y estos mismos tabloides también afirman que lo que sería Arrow Lake S, que sería la versión de escritorio, se lanzaría un mes después. Por eso nos dicen octubre. Acá tenemos todas las fechas estimadas, tanto de uno como de otro. Y básicamente sería eso, un poco las fechas serían septiembre y octubre. Pero claro, no solo eso, también tenemos Nvidia, todo se viene para este año, se vienen muchísimas cosas nuevas para este año. Y la verdad, yo tengo bastantes dudas de cómo funcionarán estos procesadores, tengo muchísima curiosidad. Y si tenés la misma curiosidad que yo, veamos este otro artículo, porque por otro lado, según se informa, Intel Core Ultra 200 Lunar Lake alcanzará 4100 puntos en TimeSpy a 30 vatios. Pero acá nos lo ponen a pelear directamente con los nuevos Strix Point. Intel Lunar Lake destaca en las pruebas 3D Mark a pesar de la configuración de baja potencia. Pero eso es interesante, sigue siendo un rumor, pero los gráficos XE2 integrados en los próximos procesadores Lunar Lake podrían mostrar una ventaja comparativa frente a Strix Point de AMD. Ambos productos se lanzarán el próximo trimestre. Oficialmente, Intel Lunar Lake apunta a sistemas de bajo consumo, como computadoras portátiles livianas y que generalmente usan procesadores de la serie U, entre 15 y 30 vatios, que eso vendría a ser como el consumo de una Asus ROG Ally, por ejemplo, mientras que Strix Point se centrará en sistemas de 15 a 45 vatios. A continuación nos destaca este artículo que la CPU, GPU y NPU serán completamente nuevas, por lo que se perfilaría como uno de los productos más interesantes de Intel en mucho tiempo, cosa que coincido, y que según este artículo está ofreciendo resultados impresionantes en pruebas de 3D Mark TimeSpy.
Acá vemos toda la relación entre 17 y 30 vatios. Nos aclaran que esto, como comentamos en otro Monster News, estos Lunar Lake tendrían integrada la memoria de RAM. Más en concreto tendríamos opciones de 16 y 32 GB de memoria LP DDR5X a 8533 megatransfers, soldado en el mismo SoC. Esto significa que la configuración de energía no estaría directamente comparable a AMD, Ryzen o Meteor Lake. Y aquí abajo, como siempre, tenemos toda la tabla comparativa. Y aquí vemos que el Ryzen AI 9 HX 370, la gráfica R890M, que sería la más potente, que sería la de 16 unidades de cómputo, a 54 vatios tenemos el mismo resultado prácticamente que el Lunar Lake a 30 vatios. Eso es súper significativo. Pero ambos a 15 vatios vemos que AMD sigue estando ahí un poquitito por encima. Y estamos hablando siempre de TimeSpy, que estos son pruebas sintéticas. Y finalmente el artículo nos viene a decir que si bien no son comparables, porque uno tiene la memoria integrada en el mismo sistema on a chip y el otro no, pero yo creo en particular que sí son comparables, porque van a enfocar al mismo tipo de producto final. Que uno tenga una memoria integrada o no, bueno, es parte del juego de la misma empresa. Pero que son comparables en productos, sí son comparables en productos. A ver cómo funcionan estos nuevos Lunar Lake con respecto a los Strict Point. Pero claro, Strict Point tenemos varias versiones de Strict Point. Los comparables con la actual generación, la serie 7000, lo que tenemos en la Asus ROG Ally, y lo que se viene, que son 16 unidades de cómputo. Porque por otro lado, la iGPU AMD Radeon 890M RDNA 3.5 será un 36% más rápida en juegos que la 780M, afirma el fabricante de portátiles. Bueno, esto es lo que comentaba recién, que la 890M no sería de la misma categoría que la 780M. La 780M, que es la tope de gama actual, se quedaría corta en unidades de cómputo y en arquitectura con respecto a la tope de gama de Strict Point. Una sería 890 y otra serían 780. Según GPD, que anunció el dúo OLED, este ya lo comentamos en otros Monster News, con un procesador Ryzen 7 8840U, pero que la compañía ahora ha confirmado un cambio de especificaciones, adoptando el nuevo Ryzen, la APU Ryzen AI 9 HX 370, que sería la más potente, que tendría 12 núcleos híbridos Zen 5 y Zen 5C, y lo más interesante de todo, que estaría equipado con una gráfica 890M, una solución basada en 16 unidades de cómputo, RDNA 3.5. De esto no se sabe mucho, pero según GPD confirma que Ryzen AI 9 igualará al Ryzen 9 7950X de escritorio en puntos de referencia en Cinebench 2024 de un solo núcleo y superará a Ryzen 9 de pasada generación al 5950X en pruebas de multinúcleo. Pero en cuanto a tema de gráfica, según esta compañía, la 890M es un 36% más rápido en juegos que la 780M. Y debajo nos ponen la tabla un poco para dejar un poco más en limpio lo que estuvimos hablando. Que a 54 vatios, que sería el pico máximo que nos da una, por ejemplo, Asus ROG Ally con el 780M, la 890M tiene un resultado bestial. Bueno, y finalmente un poco lo que más o menos estamos viendo, que sí van a tener un muy buen resultado, pero también esto hay que verlo comparado cómo, con qué y sobre todo en el tema de los vatios. Cómo van a funcionar a 15 vatios, a 30 vatios y a 54 vatios. Básicamente sería eso. Por lo que en igualdad de vatios, digamos, sí se aprecia que esto va a rendir bastante más. Habrá que verlo después ya con pruebas de juegos, pero se viene muy interesante. Y creo yo que todo se irá enfocado a ese, sobre todo en las futuras handheld. Pero bueno, veremos. Y también ya tenemos confirmada la salida de todos estos Strix Point. ¿Cuándo? Asus confirma el lanzamiento de Ryzen AI 300 Strix Point el 15 de julio. Zen 5 estará disponible en 3 semanas. Bueno, acá nos hablan del portátil de Asus, tenemos la filtración y debajo todos los modelos en concreto de Asus, que vamos a tener este Strix Point y la disponibilidad de los mismos. Se va a venir una batalla, es una locura. Y como decía Confucio, el que comete un error y no lo corrige es otro error. Chao.